Hola, hola, buenos días. Hoy nos ha correspondido trabajar en la clase de ciencia, ¿ya? Y hoy día nos va a tocar el sistema respiratorio. Y aquí están todas las partes involucradas del sistema respiratorio. La nariz, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Bueno, el objetivo de hoy es identificar las principales partes del sistema respiratorio. Los humanos inspiramos, llevamos aire a nuestro cuerpo y expiramos, botamos ya el aire, ¿cierto? Que ya está utilizado, que ha viajado por todo nuestro cuerpo. Entre 5 y 6 litros de aire por minuto. Eso determina que en 24 horas una persona respira entre 7.200 y 8.600 litros de aire. El sistema respiratorio está formado por, vamos a ir mostrando aquí, la cavidad nasal, la nariz, pasa a la faringe, luego a la laringe, a la tráquea para llegar a los pulmones. Los pulmones tienen unas ramificaciones aquí muy pequeñas que se llaman bronquios. La parte de afuera del pulmón se llama pleura y cada bronquio tiene un montón de puntitos en cada ramificación que se llaman alveolos. Los alveolos son los encargados de que entre el aire por la sangre, así recorra todo nuestro cuerpo. La nariz es la que recibe el aire del exterior. Ella la función que tiene es entibiar el aire o calentar el aire, lo humedece, lo filtra gracias a los silos, los pelitos que nosotros tenemos dentro de la nariz y la mucosidad. Ahí queda todo lo que el aire podría haber traído, ¿cierto? Lo que es polvo, quizás pelitos pequeños que nos vemos, etcétera. La mucosidad que recubre tanto las fosas nasales como todo el resto de las vías aéreas. ¿Ya? La faringe. La faringe es la que continúa de la cavidad nasal. Aquí está la nariz, entra el aire, sigue a la faringe. ¿Ya? Es el conducto común con el sistema digestivo y respiratorio. En ella se encuentran las amígdalas, masa de tejido que cuando crecen demasiado pueden causar problemas. Por eso es que muchos niños son operados de la amígdala, ¿ya? Porque se le inflaman en el invierno, viven con faringitis, etcétera. La laringe. Bueno, además de conducir el aire, es el órgano esencial de la voz. En su interior están las cuerdas vocales. Está compuesta por varios cartílagos. Bueno, la laringe está aquí, después de ella le continúa la tráquea hacia abajo, que es el conducto que une los pulmones, pero aquí está ubicado, ¿cierto?, las cuerdas vocales. Gracias a ella nosotros podemos hablar y tenemos voz, ¿verdad? Vamos a la tráquea. Es el tubo por donde pasa el aire hacia los pulmones. Se divide en dos grandes bronquios. Estos dos grandes bronquios, uno para cada pulmón. Ahí decía, uno para cada pulmón. ¿Ya? Vamos al otro. Ya. Los bronquios son tubos que penetran en cada uno de los pulmones. En el interior se ramifican en conductos cada vez más pequeños. Estos, cada vez más pequeños, ¿cierto? Hasta formar diminutas cavidades cerradas que son los alveolos pulmonales. Aproximadamente nosotros tenemos 300 millones, ¿ya? Yo le estaba contando que aquí hay ramificaciones cada vez más pequeñas, pero en la punta de cada ramificación están estos, son los alveolos. Por eso se dice que hay más de 300 millones, porque cada una de estas ramificaciones
tiene lleno de porotitos aquí. Y estos porotitos son los encargados de enviarnos el aire para que recorra todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Ya, aquí tenemos los pulmones, ¿cierto? Que son órganos similares a esponjas con forma de saco. En ellos se realiza el intercambio de gases que consiste en la entrada de aire puro, el oxígeno, a la sangre con el dióxido de carbono que va en salida, ¿verdad? Ya, ustedes dirán, ¿qué aire puro si está tan contaminado? Pero no se olvide que nosotros hacemos como un colador que es nuestra nariz y el aire está apto para que nosotros podamos respirar y sobrevivir, ¿verdad? Yo sé que el aire no está limpio, limpio, pero nosotros podemos sobrevivir con este aire que hay. Bueno, ya, estos son los pulmones. Estos pulmones están siempre en actividad gracias al movimiento de la caja torácica. Ya, nosotros al respirar, ¿cierto? Hacemos el movimiento hacia allá, hacia acá, ¿cierto? Todo el rato en contacto. Es un movimiento involuntario porque no depende de nosotros. Mientras nosotros respiremos, no podemos dejar de hacer eso, ¿verdad? No depende de nosotros el movimiento de respiración, ¿ya? Mientras tanto que un movimiento voluntario, yo puedo decir, voy a mover mi mano y la muevo, ¿verdad? En cambio, yo no puedo decir, voy a controlar el pestañeo de mis ojos, por ejemplo, o producir saliva, ¿ya? La sangre y el aire no llegan a tener contacto directo sino a través de las delgadas paredes de los alvéolos. Ahí es donde se hace el intercambio, ¿cierto?, del aire que inspiramos y el aire que expiramos. Enfermedades que están relacionadas con el sistema respiratorio. El resfriado común lo producen más de 100 virus distintos que infectan la mucosa de la nariz y la garganta. Ya, este resfriado requiere de puro tomar mucho líquido, ¿cierto? Quizás a veces pueda provocar un poquito de dolor de cabeza por el hecho de estar todo el rato en la nariz con mucho líquido corriendo, pero fuera de eso nada más. La gripe, que requiere ya de más cuidado, ¿cierto? La produce el virus llamado influenza. Muchas veces difícil de diferenciarlo con un resfriado común. Pero aquí ya uno comienza, ¿cierto?, con dolores fuertes de cabeza, quizás mucho dolor en los párpados al levantarlo y comienza con problemas de dolores de hueso y eso. La bronquitis es la irritación de la mucosa de los bronquios que puede ser aguda o crónica. ¿Ya? La bronquitis requiere de más cuidado, generalmente da fiebre, etc. El efisema es la pérdida del elástico, del tejido elástico, perdón, del pulmón, lo que hace disminuir su eficiencia, es decir, comenzamos a respirar mucho más lento, ¿verdad? Quizás requerimos abrir la boca para poder respirar. La neumonía es la inflamación del tejido pulmonar causada principalmente por bacterias. La neumonía requiere de mucho cuidado, incluso de antibióticos. ¿Ya? El asma es una obstrucción de los bronquios, generalmente alérgico, por el polvo, el polen, etcétera, que hace difícil respirar. No tiene cura, pero controlablemente con tratamiento. ¿Ya? El asma nos dificulta respirar y no solo, o sea, generalmente es alérgico, pero esto tiene que ser con tratamiento médico, ¿ya? Es muy, muy, muy peligroso. De repente nos quita mucho la respiración y eso hace muy difícil poder, poder respirar, ¿verdad? Plantas medicinales. Bueno, nosotros siempre en nuestras casas contamos con alguna hierbita medicinal para alguna dolencia, ¿verdad? Bueno, algunas de estas plantas medicinales son reconocidas como útiles para aliviar los síntomas del resfrío, ya que no producen efectos molestos ni intoxicaciones. Las más comunes son el ajo, la cebolla, eucalipto, limonero, llantén, orégano, romero, tilo, etc. Incluso no olviden que cuando comenzó este virus el coronavirus,
En muchas casas se ponían hojitas de eucalipto, ¿cierto?, sobre la cocina o hervir un poquito para desinfectar el aire. Ya, pregunta frecuente. Aquí tenemos algunas preguntas frecuentes. ¿Cuál de las siguientes enfermedades afecta al sistema respiratorio? Y aquí tenemos 4 alternativas. No las quise sacar y dejarles la única para que ustedes vayan viendo. La artritis es la enfermedad que se produce en generalmente se inflaman las uniones aquí de los huesitos, ¿verdad? La laringitis, ¿dónde se produce? En la garganta. Gastritis, la guatita. Vasculitis, en las varices, ¿ya? Entonces la respuesta correcta era aquí, laringitis. Ya, dice acá, las cuerdas vocales son pliegues membranosos responsables del sonido de la voz. ¿En qué estructuras se encuentran ubicadas? ¿En la faringe? ¿En la laringe? ¿En la tráquea o el esófago? Recién nosotros estudiamos y era en la laringe. Muy bien. ¿Cómo se produce el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre? El intercambio de gases ocurre cuando el oxígeno entra en los alvéolos, se mezcla en la sangre por medio de los capilares. No se olviden que los capilares era como la estructura, como una mallita que protegía nuestro cuerpo. Eran los vasos más delgaditos y pequeños que habían. Y que cuando nosotros nos hacíamos una herida, comenzaba a sangrar. Esos son los capilares. Por ahí se ramifica el aire por todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuál es la enfermedad común del sistema respiratorio? La tuberculosis, bronquitis, neumonía, etc. Ahí yo les puse 3. Cualquiera de esas son común del sistema respiratorio. ¿Cómo se transporta el oxígeno inspirado a las diferentes partes del cuerpo? Bueno, aquí los glóbulos rojos son los responsables de hacer llegar, ¿cierto?, el aire o el oxígeno a todo nuestro cuerpo. ¿Dónde se produce el intercambio de gases en los pulmones? En los alveolos pulmonares. ¿Por qué le repetí esta pregunta? Porque esta pregunta se volvió a repetir en otra prueba. Estas preguntas que vimos aquí, preguntas frecuentes, son preguntas que ya han salido en las pruebas anteriores y que pueden volver a salir. Ya generalmente vuelven a salir. Así es que traten a lo mejor de ir repasando esas preguntas frecuentes. Entonces, en nuestro texto de trabajo trabajaremos en las páginas de la 26 a la 29. ¿Ya? Que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima clase. Chao.